Para mí es un privilegio poderles expresar en esta ocasión este tema que yo considero que es de mucha importancia para nosotros y es el peligro de la ignorancia. Según investigaciones que he logrado hacer, desde los tiempos de la antigüedad, los gobernantes, los reyes, los políticos, los religiosos de la época, siempre tuvieron éxito sobre los pueblos ignorantes. Eso pasó en Europa, en Asia, en África y, por qué no decirlo, con los habitantes de las Américas, los cuales no conocían un caballo, no sabían lo que era la pólvora, al extremo que, según cuentan las historias de diferentes países de Latinoamérica, que los habitantes creían que el caballo era un mismo ser con el hombre, o sea, era un animal de dos cabezas, por decirle algo. Y todos estos temores fueron infundidos en la población nativa del continente americano. Por el otro lado, en la antigüedad se acostumbraba a hacer estatuas de los reyes, a hacer cosas grandes para impresionar. Todo eso lo llevaban adelante para causarle miedo, temor al enemigo, y así es de que cuando ellos ya estaban atemorizados, los que traían estos elementos, estos escaparates de temor, pues se les hacía más fácil doblegar al enemigo. ¿Y cómo lo hacían? Aprovechándose de la ignorancia de los otros pueblos que no habían alcanzado el desarrollo que otros tenían. Entonces, señoras y señores, la ignorancia es tan peligrosa como cualquier enfermedad, como cualquier atentado terrorista, como cualquier guerra, como cualquier desastre de la naturaleza, como terremotos, huracanes, tsunamis, etc. Todo esto, cualquier desastre, cualquier enfermedad, cualquier epidemia, cualquier plaga, cualquier pandemia que hay sobre la faz de la tierra, en su mayoría, cuando hay mortandad, yo me atrevo a decir que va desde un 70 hasta un 90%. La responsabilidad de la muerte de los seres humanos es causada por la ignorancia. En esta ocasión, en pleno siglo XXI, nosotros podemos ver que en cualquier región del mundo ya no quedan países del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, desarrollados, subdesarrollados o atrasados, donde el terror de la pandemia no haya causado víctimas. Europa, que se considera la cuna de la cultura y todo, es donde esta pandemia hizo más estragos todavía. Porque la información que se difundió a través de los medios de comunicación, especialmente la televisión y el internet, hizo que la población, al ignorar de qué se trataba esto, al pensar que era algo más grave que una gripe, se llenaron de miedo, se llenaron de temor, y ese temor, ese estado de nervios alterados que la población tenía, hizo que sus células T, las defensas, se bajaran. Y en el momento cuando esta gripe ya no le vamos a llamar COVID-19, ni le vamos a llamar pandemia, ni le vamos a llamar virus. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es una gripe más, como todas las que han habido sobre la faz de la Tierra. Es más, esta gripe, la causa de mortandad es solamente el 2% de los que se enferman. Pero quiero decirles algo. En estos momentos, cuando ya la gente se está informando
Y la gente le está perdiendo el miedo a esto. Y le están perdiendo el temor. El número de muertos ya es insignificante. Les voy a hablar del estado de Massachusetts, que al día de hoy llevamos 2 días donde se habla de personas que están saliendo infectadas por las pruebas que se están haciendo, de personas hospitalizadas, pero hasta aquí no se han reportado muertes. Fue bajando paulatinamente, como en cuestión de un milagro o algo sobrenatural, porque cuando entró la gripe a los Estados Unidos, la gente empezó a caer como moscas envenenadas, exactamente como pasó en Europa. Pero a medida que la gente ha ido perdiendo el temor, esta gripe también ha perdido la fuerza de matar a los seres humanos. Señoras y señores, cualquier psicólogo, cualquier persona que estudia la mente humana, no me deja mentir y va a poder avalar las palabras que yo les estoy diciendo. Y es que cuando la gente tiene información de calidad con respecto a los peligros, ya sea de una enfermedad o de una guerra, es más, existe un refrán que dice, en guerra avisada no hay muertos. El problema está cuando ignoramos las cosas y los que saben y los que manejan información nos asustan, nos sorprenden con noticias alarmantes, noticias sensacionalistas, y entonces caemos presos del temor, y esto es gracias a la ignorancia. Por eso les decía a un principio, la ignorancia es, me atrevo a decir, más peligrosa que la pandemia y más peligrosa que una catástrofe natural como puede ser un huracán o puede ser un tsunami o un terremoto. ¿Qué es lo primero que se recomienda cuando se habla de un terremoto? Punto número 1, conservar la calma. Porque si usted trata de calmarse, sus sentidos van a estar abiertos para buscar una forma de escape y no correr a lo loco, tal vez para tropezar y que después le pase un montón de gente encima y lo maten, o pasar usted atropellando a otros y los va a matar, o tomar la salida equivocada. Lo mismo puede pasar en un incendio. Ese simple ejemplo, señoras y señores, nos dicen que cuando estamos informados, cuando las catástrofes o los problemas no nos agarran con la cabeza caliente, sino con la cabeza fría, somos capaces de salir ilesos de cualquier situación. El consejo que yo le doy a mis queridos hermanos que hablan el español es, informémonos. Hoy día yo me atrevo a decir que somos la generación más bendita y más privilegiada. Porque en el Internet nosotros podemos encontrar cualquier tipo de información. Y les voy a dar un consejo. Muchas veces la información que está en el Internet, por nuestra misma ignorancia, nos sorprende. Y entonces damos por sentado que lo que una persona, un periodista, un médico, un científico o un político dijo, nos aferramos a ello. Mucho cuidado con eso. Porque el aferrarse a la primera información que tenemos, eso es una señal que somos demasiado ignorantes. ¿Cómo nosotros vamos a eliminar la terrible enfermedad que es la causa
del 90% de las muertes en epidemias, pandemias, accidentes, incendios, terremotos, etcétera. ¿Cómo vamos a eliminar este mal que ha aquejado a la humanidad? El mal de la ignorancia que ha hecho que reinos enteros fueran subyugados por otros reinos que tenían un poquito de más capacidad intelectual. En las Américas habían reinos establecidos, pueblos que tenían su rey, tenían su cultura, tenían su calendario, tenían sus números, tenían su forma de hacer comercio, tenían toda una forma de vida. Cuando los españoles los sorprenden con el color de su piel, con los caballos que traían, con las escopetas y los rifles de la época, como ellos lo desconocían, la mayoría de gente murió de miedo, huyeron, se desbarrancaron, se tiraron por las peñas, por los barrancos. Luego, por carecer de información, los españoles llevaron al Nuevo Mundo enfermedades de contagio y, según las últimas investigaciones, fueron miles de pobladores de las Américas que murieron por el contagio de simples gripes que ya los españoles habían logrado vencer. Señoras y señores, siempre que aparece una nueva enfermedad sobre la faz de la Tierra, los políticos y las grandes élites que están interesadas en matar a gran parte de la población mundial, porque ellos saben de que al tener menos gente se les va a hacer más fácil agarrar el poder mundial y mangonear el planeta a su sabor y antojo. El sueño del ser humano es siempre tener el poderío sobre sus semejantes, la explotación del hombre por el hombre. Lamentablemente, señoras y señores, el dinero y el poder corrompen. Cuando los políticos llegan a tener un cargo, una presidencia, en un congreso, cuando logran tener un dinero para manejar, inmediatamente se les suelta esa bestia que llevan adentro de querer ser solo ellos. Y con un espíritu egoísta empiezan a impulsar campañas de desestabilización emocional en los ignorantes. Pero hoy, mis queridos hermanos, y les digo hermanos porque hablamos el mismo idioma, por nuestras venas corren los mismos genes. Y también hablaría a todo el mundo sin importar raza, color, idioma, etc. Que aprovechemos la cantidad impresionante de información que tenemos en el Internet. Pero que no nos sorprenda el primero que encontremos hablando de tal o cual enfermedad, tal o cual medicina, tal o cual solución, y que demos por sentado que ese tiene la razón. No. Tenemos que consultar y ver cuántos conferencistas, cuántos científicos, cuántos doctores, cuántos políticos, cuántos analistas hablan. Y en base a esta serie de opiniones que hay en pro y contra a determinado tema o determinada situación que esté pasando la humanidad, vamos a sacar una conclusión sabia que nos va a servir personalmente para irnos despejando de la ignorancia. Le aconsejo a la juventud y a la gente que está viva todavía, no importa la edad, estudien, capacítense, si pueden ir a la universidad, háganlo, si pueden acudir a una escuela, háganlo, o vuélvanse autodidactas, compren libros, lean libros, infórmense, porque la información te va a dar a ti sabiduría.
Y cuando tú empiezas a ser una persona sabia, vas a tener poder. La información te empodera para que los que manejan la medicina, la alimentación, la política y la seguridad mundial no te asusten, sino que tú tengas la capacidad de respuesta, responder, que tu raíz es responsabilidad. Si tú eres una persona irresponsable en tu vida, vas a ser un títere, una marioneta que cualquier político te jala, te engaña, cualquier predicador te jala, te engaña, cualquier religioso te jala, te engaña, cualquier científico, cualquier médico, cualquier persona te jala y te engaña. Y vas a ser como oveja llevada al matadero. Yo siempre le digo a la gente, usted quiere sentirse una oveja por las cualidades que ese animal tiene. Siéntase oveja y sea oveja para Dios nada más, no para la gente. Usted no debe de sentirse oveja de un pastor de aquí de la tierra. Usted no debe ser oveja ni de los pastores evangélicos, ni del Papa, ni de los líderes mormones, ni de los líderes sabáticos. Ni debe de ser oveja de ningún político. En el momento que usted acepta ser una oveja para estos seres humanos que son mortales y llenos de errores y debilidades como usted y como yo, usted ha perdido su autonomía. Usted ha perdido su capacidad, su intelecto, su capacidad de respuesta, porque usted ha caído como un esclavo de la ignorancia misma suya, que lo ha doblegado ante el que dice saberlo todo o que lo puede todo. No les está hablando aquí un gran sabio. Aquí les está hablando una persona que he sido muy analítico en las situaciones y que muchas veces he pasado situaciones muy malas. He perdido dinero, he perdido amistades, he perdido negocios gracias a la ignorancia. Pero estos golpes a mí me han ayudado a salir adelante e irme deshaciendo de la ignorancia, educándome, estudiando, leyendo libros. Y hay un libro muy favorito mío, que es la Biblia. Ese libro es muy poderoso, tan poderoso que muchos lo han agarrado como una fuente de negocio para volverse millonarios. En países tan pobres del tercer mundo, un negociante astuto agarra la Biblia y usted lo ve viajando después en jet privado y viviendo en mansiones lujosas con la contribución de gente que se muere de hambre, de gente ignorante que apenas si sabe leer y escribir y que lo único que sabe es oír y no pone atención y decir amén a todo lo que le dicen. Los falsos maestros, los apóstoles mentirosos y los falsos profetas, los políticos corruptos, los líderes religiosos de cualquier religión que se levantan y después uno los ve en tremendos papeles de delincuentes. Todo esto es gracias a la ignorancia de gente que confía su vida, su alma, su intelecto a esas personas. Por favor, mis hermanos que hablan este idioma, y si usted lo puede traducir, será una bendición. No dobleguen su vida ni su carácter delante de ningún ser humano igual que usted. El Papa, que es la
cabeza de la organización político-religiosa católica, él es un varón, él tiene testículos y tiene pene y tiene ano, él lleva excremento en sus intestinos, él come también, a él le salen gases, a él orina, si no se baña bien le hieden los pies como a todos. Santidad, ¿santidad de qué? Los pastores, por lo consiguiente, aunque hablen en lenguas, aunque profeticen, aunque hagan milagros, no dejan de seguir siendo seres humanos mortales necesitados de la gracia y el favor de Dios. Los políticos orinan, defecan, duermen, roban, mienten, saquean, matan, secuestran, asesinan, hacen lo que sea posible por mantenerse en esos puestos y subyugar a las poblaciones pobres y chuparles la energía para tener cuentas bancarias en Suiza y en los paraísos fiscales como Panamá y otros. Pero la gente da la vida por ellos. Es triste ver cómo en las redes sociales gente pobre, gente muerta de hambre, gente en la ignorancia, gente hasta viviendo en la calle, se están matando a través de las redes sociales, maldiciéndose unos a otros, defendiendo a políticos. Señoras y señores, eso es triste. Le voy a poner un ejemplo. Colombia es una nación maravillosa. Es un paraíso, creo que es un pedazo del cielo en el planeta Tierra. Es un paraíso. Su gente linda. En su mayoría, el colombiano presume de sangre europea, en su mayoría. Pero tristemente, el 90% de los colombianos, aunque sean estudiados, están hundidos y enfermos con la enfermedad mortal de la ignorancia. Señoras y señores, hay series colombianas, hay películas colombianas de los desastres que hizo el ejército y los paramilitares y la guerrilla en Colombia. Estos tres grupos, ejército, paramilitares y guerrilleros, se han dado a la tarea de matar y secuestrar a la gente colombiana, a los campesinos, los han sacado de sus tierras. Entonces tenemos a un cabecilla comunista y tenemos a un Uribe. Ahora Colombia está dividida, unos adoran y veneran a Uribe, que también tiene las manos manchadas de sangre. Uribe más de una vez soltó la lengua dando una orden de asesinatos. Y no se diga la guerrilla, que han sido puercos, malvados, asesinos y secuestradores. Entonces ahora tenemos colombianos peleándose contra otros colombianos, unos defendiendo a Uribe y otros defendiendo a la guerrilla. Pero eso también pasa en Guatemala. Unos maldicen al comunismo, mientras otros bendicen al comunismo, otros maldicen el capitalismo, mientras otros bendicen el capitalismo. Y los países latinoamericanos no se pueden unir, se odian entre ellos porque están favoreciendo líderes corruptos. Señoras y señores, les voy a hablar claro y sin pelos en la lengua. Para que un país prospere realmente y para que podamos tener humanidad y amarnos como Dios quiere que nos amemos, los países tienen que eliminar el comunismo, la izquierda la tienen que eliminar de su mente, de su corazón y del sistema político. Deben de eliminar de su mente, del corazón y del sistema político el capitalismo, la derecha.
porque ambas corrientes han sido tan asesinas y tan corruptas, tan podridas en nuestro continente, que han traído muerte, orfandad, viudez, pobreza, secuestros, desapariciones. Eso es lo que ha traído la derecha de todos los países latinoamericanos y la izquierda. Ambas cosas son abominables ante los ojos de Dios y ante una persona, mire, entendida. Necesitamos despojarnos de la ignorancia y no le estemos confiando del todo nuestra vida a políticos corruptos, porque ellos, por buenos que sean, no dejan de ser hombres. El pueblo debe de mantenerse en guardia, despierto, porque el pueblo tiene el poder, porque con el poder del pueblo estos corruptos han subido. El problema está que el pueblo usa el poder para subirlos, pero tiene miedo de usar el poder para bajarlos de ahí. Por el otro lado, como se los decía a un principio, el mismo pueblo, la misma gente, en su necesidad de Dios, en su necesidad de salvación, en el vacío que llevan en su alma, han confiado su fe, han confiado sus familias, sus hijos, sus niños, a gente corrupta, a sacerdotes católicos pedófilos, corruptos. Usted no me lo va a negar. A través de la historia, la institución católica ha sido secuestradora, ladrona, asesina y pedófila. Toda la historia. Usted puede revisar cada maldad que los papas de turno han hecho y la historia, no religiosa, la historia de que usted encuentra en las universidades y que usted encuentra ahora en internet, de lo corrupta que ha sido la Iglesia Católica. Y de la Iglesia Católica, en el gran cisma, en el año 1050, salió el protestantismo. Le voy a decir una cosa. Entre todas estas ramas que se mueven hoy día, siempre ha caminado el veneno de Satanás. Y por eso se ve que hay líderes cristianos, disque evangélicos, que son correctos a un principio y después el dinero los tuerce y los pervierte. ¿Sabe por qué? Porque hasta que el ser humano no se dé cuenta que solamente hay un perfecto, solamente hay un verdadero, hay uno que es incorruptible y hay uno que nunca va a fallar, que su nombre es Jesús de Nazaret, que es el Dios hecho hombre, el Dios todopoderoso. Hasta que la gente no aprenda a confiar solamente en Dios y aprenda a escuchar con respeto a los líderes religiosos y escudriñe la Biblia para saber si lo están engañando o no, esto no se va a acabar. Va a seguir el engaño, va a seguir la pedofilia, van a seguir pastores violadores, abusadores, engañadores, ladrones, tramposos, falsos. Los falsos profetas van a salir. No es solo porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que en esta época iban a salir falsos profetas, falsos maestros, gente con el espíritu del anticristo. Eso es profético, tiene que salir. Pero si no podemos parar esto porque es una profecía que tiene que cumplirse, al menos mantengámonos en guardia para no ser víctima ni bocado fácil para estos leones hambrientos, estos lobos que se están comiendo a la humanidad en pedazos. La humanidad entera, señoras y señores, corre un peligro grave a estas alturas, porque o somos víctimas de políticos corruptos, mentirosos, o somos víctimas de religiosos corruptos, mentirosos, o somos víctimas de médicos, de científicos y de las droguerías y aún de las instituciones que supuestamente velan por la alimentación mundial. Estamos siendo víctimas de ellos. Todas estas entidades están dirigidas por gente que tienen el corazón
entenebrecido y cegado por el dinero y por la avaricia. Le voy a contar dos cosas. A mí se me suministra una pastilla, supuestamente para la presión. Pero después de que yo me tomo esa pastilla, yo siento que estoy perdiendo hasta mis habilidades motoras. Pero cuando lo consulto me dice que eso va a pasar, que no sé qué. Una noche yo estoy feliz, yo cené, yo tranquilo, estoy de lo mejor, no tengo ningún síntoma. Y me tomo esa pastilla. Y a los 2 minutos de tomarme la pastilla, inmediatamente yo siento la muerte. Se me vino la presión a 0 y me estaba muriendo. Mi familia me tuvo que atender. He dejado de tomar esa pastilla ya 20 días. Mi presión está lo más normal y bueno y no la necesito. Y esa pastilla me empezó a dañar los riñones. Comencé también con padecimiento de los riñones, que ahora, gracias a Dios, ya me sané de eso. Pero ¿qué le parece a usted? Otra paciente, la cual no digo el nombre, pero que esto sí es cierto, porque ahí está la carta, yo la vi. La farmacia le manda una carta después que ella lleva 1 año y medio tomando esa medicina. La farmacia le dice que por favor suspenda tomarse esas pastillas, ya que esas pastillas son altamente nocivas y venenosas que pueden matar lentamente a un ser humano. Oiga, doctores recetando pastillas para matar lentamente a los seres humanos. Las droguerías no son más que laboratorios dirigidos por el mismo diablo y la avaricia del ser humano para hacer dinero. Hoy día, señoras y señores, nunca dan una medicina para que la persona se cure. La dan para entretener a la persona, para que se sienta más o menos, pero sobre todo para irle creando más enfermedades, y cada paciente, para los doctores, para las farmacias, para las droguerías y para los hospitales, especialmente aquí en Estados Unidos, donde los hospitales son privados y son millonarios los dueños de un hospital, somos un cliente. O le vamos a dejar de nuestro dinero a ellos o del seguro que estamos pagando. Aparte de, hay un descaro grande. Si usted tiene un seguro que le cubre todo, le cobran ellos un copayment, un pago adicional. Los laboratorios, tras que reciben el dinero del seguro que uno tiene, le meten cobros excesivos de 700 hasta miles de dólares. Somos una fuente de dinero para los laboratorios, para las droguerías y para la farmacéutica, y somos el modus vivendi de los doctores. Aquí no se hace nada por conciencia. Se ha perdido la conciencia humana, se ha perdido el objetivo de la medicina, se ha perdido el objetivo de la ayuda al prójimo. El objetivo ahora es fama y fortuna. Fama y fortuna. Querer tener dinero a costas de los demás. ¿Y por qué aceptamos estas cosas fácilmente? Porque somos ignorantes. Cuando escuchamos la palabra médico, especialista en, doctor en, ya nos están impresionando. Cuando vemos los grandes laboratorios, edificios de cristal, laboratorio tal. Señoras y señores, el único país que parece que está haciendo las cosas en beneficio de sus ciudadanos es Rusia, le pese a quien le pese. Si en Rusia se practica el comunismo, a mí no me gusta el comunismo, pero la verdad hay que decirla. Ahora aquí se daban esperanzas de una vacuna. ¿Por qué tener que sacar la vacuna antes de las elecciones? ¿Por qué?
Eso hasta el más tonto sabe por qué sacar una vacuna antes de las elecciones. Pero como con Dios no se juega y como hay un poder sobrenatural que gobierna este mundo, ya salió la primera falla en una vacuna norteamericana que están unidos con Inglaterra, y allá en Inglaterra le suministraron la vacuna a un paciente y este paciente tuvo consecuencias letales para su salud. Por lo tanto, ahora paralizaron todo tipo de vacuna americana. Pero hoy a las 6 de la mañana, el 60% de la población rusa había sido ya vacunada contra el virus y no han tenido repercusión alguna. ¿En qué mundo vivimos? Señoras y señores, si queremos contar con la ayuda de Dios, tiene que volver la honestidad a los laboratorios, tiene que volver la sinceridad a los gobernantes. ¿Y sabe qué es lo peor? No levantar una Biblia en alto ni ponérsela aquí en el pecho para que la gente crea que de verdad son cristianos o que aman a Dios. Amar a Dios hay que demostrarlo con hechos, no con pantomimas ni con payasadas. Despójese usted de la ignorancia, porque si no usted seguirá siendo el pan nuestro de cada día de políticos corruptos, de líderes religiosos corruptos, de las droguerías y de médicos inescrupulosos que reciben grandes regalías de parte de las droguerías por estarle metiendo a usted pastillas que le entretienen la enfermedad, pero le crían dos. Y cuando usted le toque morir, va a tener que morir con el hígado deshecho, sin los riñones y todo hecho pedazos. La ignorancia es la causa de muerte más alta que hay sobre la faz de la tierra. Lo ha habido en la antigüedad y tristemente en pleno siglo XXI, los que saben y estudian siguen haciendo de las suyas en los pueblos donde hay ignorancia. Estudie, investigue, escuche, calle, piense, capacite, recapacite y accione. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.